Hola, buenos días a todos los que nos estáis siguiendo en directo por nuestro canal de YouTube. Estrenamos aquí una nueva manera de llegar a vosotros, ¿no? Y esperemos que, bueno, pues que os aporte y que os enriquezca, ¿no? Hoy vamos a estar ante vosotros Elena Ponce, la directora técnica de Girán Yagarba, a quien luego pasaré el testigo, y mi persona, Ricardo Vázquez, como director gerente del laboratorio. Y bueno, el tema del que vamos a hablar, pues le tenéis ahí delante, ¿no? COVID-19, los últimos avances que hay. Y quizás algunos os preguntéis que qué podemos contar, ¿no? Sobre el COVID que no se haya dicho ya. Pues desde luego no os vamos a contar nada que no haya sido publicado anteriormente, ¿no? Pero publicado y nosotros haberlo revisado y contrastado. Es decir, porque hay mucha información al respecto, ¿no? Este es uno de los motivos que nos mueve a hacer este pequeño seminario. Hay un exceso de información en estos momentos, pues, bárbara, ¿no? Y de hecho se le ha puesto nombre a todo esto, ¿no? Se está conociendo como infoxicación, es decir, hay muchísima información excesiva, pero muchas veces pues tóxica, en el sentido de que se mezcla la información veraz con la información que a lo mejor no lo es tanto, con las famosas fake news, con otra información que a lo mejor está más condicionada o manipulada para crear opinión, o en fin, que también nos genera además, bueno, pues movimiento a nivel emocional, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nos mueve a hacer este seminario, es decir, como estamos eh, nosotros, por estar vinculados al mundo de la salud, pues estamos obligados, ¿no?, a estar al día de todo lo que se mueve y lo que se está realmente investigando y descubriendo, ¿no? Pues bueno, pues ese pequeño conocimiento que podamos tener nosotros queremos hacerlo extensivo también a todos los que nos seguís, ¿no? El otro motivo que también nos mueve a esto es porque el modelo de gestión de la salud está cambiando muy rápidamente, ¿no? Estamos pasando de una medicina reactiva a otra proactiva, ¿no? De centrarnos exclusivamente en tratar la enfermedad cuando aparece a trabajar más desde el punto de vista de la prevención y los cuidados, ¿no? De una visión fragmentada y muy parcial a lo mejor de la persona o del paciente o de la enfermedad, viendo por partes a tener una visión más integrada y holística de un paciente pasivo que, digamos, iba al médico y lo que le decía, pues ya está, pues lo hacía o no, a un paciente ya que es muy proactivo e informado, ¿no? Al menos en el mundo de la salud natural está ocurriendo esto, ¿no? Y estamos pasando de ser un mero, este modelo de la gestión de la salud está pasando de ser un mero generador de datos a ser realmente un generador de conocimiento, ¿no? Y en ese ámbito también Girán Yagarba es lo que nos mueve y lo que nos ha movido siempre. Entonces, estos son los motivos que nos mueven y por los que vamos a empezar a hacer este seminario que compartimos con vosotros. Por el formato que tiene YouTube, pues si os surgen dudas o cuestiones según vayáis viendo la presentación, hay un canal de chat en el que nos podéis hacer llegando, ir enviando estas cuestiones, estas preguntas, iremos recogiéndolas y al final de la presentación, o entre cada cambio de bloque, por así decirlo, si corresponde o si viene bien, pues las iremos respondiendo, ¿no? Bueno, quiero comenzar con esta frase porque creo que resume muy bien el ánimo con el que hacemos esta charla, ¿no? Si pudiéramos saber primero en dónde estamos y a dónde nos dirigimos, podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? De Abraham Lincoln, que a mí me gusta mucho, especialmente este personaje, ¿no? Y frente a lo que hablábamos antes de la infoxicación que estamos sufriendo ahora mismo, donde es muy fácil saturarse de información y perder el hilo, ¿no?, entre tantos medios por los que nos llegan mensajes, y que además a veces nos agitan emocionalmente y eso nos puede hacer perder un poco la objetividad, pues queremos pasar a compartir el conocimiento que de manera consciente
hemos ido recopilando y contrastando, ¿no? Con la mayor claridad, ¿eh?, que seamos capaces, y yendo a la esencia y buscando el beneficio final de la persona, que es lo que nos motiva, lo que nos mueve. Hemos estado siguiendo y realizando investigación sobre diferentes publicaciones de diferentes medios, de diferentes países, y depurándolo, ¿no? Y ahora mismo ya hay una base muy sólida que comienza a desvelar cuál es el mecanismo de acción de este complejo virus. Vamos a transmitiros esta información, en principio con una pequeña introducción para ponernos en contexto. Luego pasaremos a hablar de datos técnicos más generales del mecanismo de acción de un virus, del COVID-19, las fases, cómo se presenta y las diferentes fases que ya están bien claras y bien definidas, por las que se va pasando según va transcurriendo la enfermedad, y de los tratamientos que actualmente se están haciendo a nivel hospitalario, fundamentalmente del COVID, ¿no? Y luego pasaremos a hablar ya más desde nuestro terreno de la medicina preventiva y de la búsqueda de bienestar. ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Con qué podemos ayudarnos? ¿Y cuándo a lo mejor utilizarlo? Porque veremos que según la fase en la que se nos presente y el estadio en el que estemos, no nos va a valer lo mismo. Y la reflexión final, que no es más que una reflexión, que es a dónde nos lleva esta crisis, ¿no? Que creo que esto todos seguramente en algún momento nos lo estamos comentando. Pues voy a dejar paso a... Bueno, no dejo paso todavía, perdón, que me olvidaba a mí hablar del contexto. Bueno, ¿por qué hacemos esto ahora? Pues nos parece un momento muy oportuno porque estamos realmente pasando de salir de un primer pico de contagios, la famosa curva que habéis oído hablar en todos los medios y que ha estado hasta la saciedad presente en nuestra vida desde hace 2 meses, que es esta primera curva que podéis ver aquí al principio. Esto simplemente es una... O sea, como veis aquí no hay números, no hay cifras, simplemente esta es la fuente de The Lancet, la revista médica, y es un ejemplo de lo que realmente se ha producido y lo que está por producir, ¿no? Nuestra curva pico tiene esta forma. Como veis, aquí hay 2 modelos distintos. El que está en fondo azul es si se hubieran tomado medidas en condiciones, a lo mejor con tiempo suficiente, no se hubiera llegado a saturar el sistema sanitario. Si no se tomaran esas medidas con tiempo suficiente, se produce este desborde y este colapso del sistema sanitario. Esta es la curva la que, digamos, la que se ha estado produciendo en España. Y ya estamos saliendo de ella, ya estamos en la base prácticamente. Los últimos casos que nos han publicado creo que ya llevamos varios días por debajo de 100 fallecimientos al día. Los contagios de ayer, si no me equivoco, han sido de menos de 300, o sea que son datos ya que nos indican que estamos aquí al final de esta curva. ¿Y qué tenemos ahora por delante? Pues tenemos una fase de desescalada en la que se van a empezar a abrir ya, digamos, las medidas tan restrictivas del confinamiento en el que estamos, ¿no? Y que, bueno, nos van a llevar a recuperar una vida un poco más normal, ¿no? No va a ser como antes, como os podéis imaginar, pero sí va a haber más contacto social, ¿no? En ese sentido. Y ya hay, o sea, todos los expertos ya tienen previsto que esta apertura social que va a haber y el virus que todavía está activo provoquen una segunda oleada. Entonces, lo que tenemos por delante y por lo que hacemos esta conferencia hoy es por compartir ese conocimiento de cara a que esa segunda oleada, al menos a los que estamos o somos proactivos en el mundo de la salud, de mantenimiento de la salud, nos pille un poco con, digamos, preparados, ¿no? Y formados, ¿no? En ese sentido, la diferencia entre esta segunda oleada que vendrá y la primera es que ahora
tenemos más conocimiento del virus y que además podemos prepararnos con antelación y que además tenemos conocimiento para hacerlo, ¿no? Sabemos, porque hemos pasado por esa fase de aprendizaje en la que estamos inmersos ahora mismo. Vamos a hacer una desescalada que, por favor, intentamos todos que sea una desescalada consciente, es decir, no de repente no nos volvamos locos y salgamos a comernos el mundo como si no pasara nada, porque si esta desescalada la hacemos bien, o sea, desde Gira en Yagarba somos partidarios realmente de que hay que empezar a retomar esa sociabilidad por muchos aspectos, a nivel inmunitario, para crear esta inmunidad de grupo que de momento todavía no es muy alta. Creo que estamos, según los últimos informes y últimos datos de sanidad, en unos 2 millones de personas que están inmunizadas según los estudios de seroprevalencia que se están realizando, y esa inmunidad ahora va a empezar a aumentar bastante con este contacto social, ¿no? Pero también creemos necesario esta sociabilidad, hacerla de manera consciente, porque a nivel emocional también tiene su impacto en la persona. Y eso es lo que quizás ahora no se pueda ver, pero más adelante se observará, ¿no? que esas secuelas también hay que tenerlas muy presentes. Pues este es un poco el contexto en el que vamos a transmitir esta información. Prepararnos sobre todo para estos meses que vienen por delante, de cara a que cuando llegue esta segunda oleada tengamos las herramientas para recibirla en unas mejores condiciones. ¿Cuándo vendrá esta segunda oleada? Pues parece ser, según determinados estamentos oficiales, que para el otoño. Entrado el otoño, sobre el mes de octubre, noviembre, es cuando, digamos, coinciden la mayoría de los expertos que pueda llegar. Pues nada, voy a pasar ahora sí el micrófono a Elena para que ella continúe con la siguiente parte de la exposición. Adelante, Elena. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, buenos días a todos. Como me ha presentado antes Ricardo, yo soy Elena Ponce, la responsable de calidad y directora técnica de Gira en Yagarba. Y bueno, voy a encargarme de explicar de la manera más sencilla posible el punto 2 y el punto 3, sobre todo los virus en general, su mecanismo de acción y luego un poquito más adelante el COVID-19 en particular. Muy bien, los virus son pequeños trozos de ARN o ADN, dependiendo del tipo de virus, y tienen una especie de envoltura que se llama cápside, que está compuesta por lipoproteínas. Y dentro de esa envoltura es donde se encuentra su material genético, que por eso la recubre para protegerla. Los virus necesitan infectar a una célula siempre para reproducirse, porque por sí solos no pueden hacerlo. Entonces el virus se encuentra aquí con 3 problemas para poder replicarse. Uno sería cómo se puede reproducir dentro de la célula a la que infecta. 2, cómo desplazarse de un huésped a otro. Y el tercero es cómo puede evitar el virus nuestro sistema inmune para que el sistema inmune lo elimine. A la primera pregunta la vemos aquí. ¿Cómo puede reproducirse el virus? Pues lo que hace es que se replica dentro de la célula. Por eso esta fase se llama la fase de replicación. Lo que hace el virus, lo vemos en esta imagen, primero se acopla o se fija a la membrana de la célula hospedadora, que lo hace mediante receptores específicos. Luego, por medio de endocitosis, el virus entra en la célula y ahí es donde pierde la cápside para liberar su material genético, que como decía antes podría ser o ARN o ADN. Este material genético ya queda en el interior de la célula, entonces una vez dentro es cuando se produce la replicación. También se forman las proteínas y demás partículas virales dentro de la célula y esto se puede hacer bien dentro del citoplasma, dentro del núcleo, siempre dependiendo del tipo de virus. Y después, cuando se ha formado todo, se libera por exocitosis. Todo este proceso, desde que se ensambla el virus hasta que se libera,
es lo que se llama periodo de latencia, porque mientras el virus se está replicando en la célula no es posible detectar esa infección. Por eso, por ejemplo, en el COVID-19 se dice que tiene un periodo de latencia de 14 días, pues es el tiempo que tardaría el virus en replicarse. Igual que hay muchos tipos de virus, también hay muchos tipos de vías de contagio. En esta diapositiva, por ejemplo, vemos que por vía aérea, cuando respiramos. En este caso, pues puede afectar luego a mucosas, aparato respiratorio, ¿vale? Siempre tenemos que tener muy presente que dependiendo del tipo de virus que infecte, pues afectará a unos órganos o afectará a otros. Este sería el caso del COVID-19, por eso también es muy importante las medidas que nos recomiendan siempre del uso de mascarillas, lavado de manos, distancia de seguridad, etcétera. Vemos otros ejemplos como puede ser a través de alimentos, por relaciones sexuales o incluso los insectos. Vale, una vez que el virus consigue superar las barreras de nuestro cuerpo, se encuentra con la inmunidad del organismo. Y aquí nos encontramos que tenemos un sistema inmune innato y otro adaptativo. En la diapositiva podéis ver las características principales de manera muy sencillita y normalmente con el innato es suficiente para controlar las infecciones. Pero cuando no es así, aparece en acción la inmunidad adaptativa, que se caracteriza sobre todo por dos armas importantes, que son los anticuerpos y las células T killer. Básicamente, tanto los anticuerpos como las T killer ayudan al organismo a inmunizarse y a destruir esas células que están infectadas por un virus. Vale. Ahora vamos a ver cómo actúa nuestro sistema inmune ante el ataque de cualquier virus. Como vemos en esta diapositiva, cuando un virus entra en la célula, lo primero que hace el organismo es iniciar una tormenta de citoquinas. Las citoquinas, para quien no esté muy familiarizado, son proteínas que le liberan los linfocitos T y los macrófagos, que son las células del sistema inmune, que alertan a la propia inmunidad del organismo que hay un agente infeccioso para que destruya al patógeno. Esta tormenta de citoquinas, que seguro que lo habéis oído en algún medio, puede ser beneficiosa o también puede ser perjudicial. Y os preguntaréis, ¿por qué puede ser perjudicial si está alertando al organismo de que hay un intruso? Pues porque si la reacción es descontrolada y excesiva, las citoquinas van a activar las moléculas del sistema inmune por todo el organismo y además de destruir las células infectadas, también puede destruir a las células sanas. ¿Vale? En cuanto a las citoquinas hay muchísimos tipos, pero quizá en este tema las más importantes son los interferones, alfa, beta y gamma. Y son importantes pues, por lo que veis aquí en la diapositiva. Son unas moléculas que utiliza el sistema inmune frente a todos los virus, intervienen también en la replicación viral, evitando que el virus se pueda multiplicar, activan los macrófagos, que hemos dicho que eran también las células del sistema inmune, y dinamizan la presentación de antígenos a linfocitos. Esto a grandes rasgos sería el mecanismo de acción de los virus, pero tenemos que tener muy presente que dependiendo del tipo de virus pueden tener más virulencia o más letalidad, pueden infectar a un órgano, pueden infectar a otro. En definitiva, esto es una explicación muy sencilla y general de cómo actúan los virus en nuestro organismo. Ahora ya vamos a pasar a el COVID-19 y vamos a hacer una pequeña presentación y sobre todo nos vamos a enfocar un poquito más en las fases. No me gustaría dedicarle mucho tiempo a describir cómo es el virus, cómo se transmite, etcétera, porque creo que ya estamos cansados de escucharlo en los medios, de leerlo en prensa. Así que nos vamos a centrar mejor en informaciones un poquito más recientes y más interesantes sobre el COVID-19. Para poder entender y tener claro por qué este virus está infectando por todo el mundo y por qué hay personas que le pueden enfermar más que otras, vamos a ver la interacción que tiene el virus con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema, así a grosso modo, son unas reacciones en cadena que finalmente lo que hacen es regular la presión arterial porque accionan la bomba sodio-potasio desde el riñón.
Toda esta información que estáis viendo está extraída de publicaciones de revistas científicas, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, para que tengáis claro que es información veraz y bueno, que es todo real. Vale, como veis en la imagen, el virus lo que hace es que puede entrar en la célula porque usa como receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la AC2, que curiosamente esta enzima está principalmente en las membranas de las células del riñón, del pulmón y del corazón. ¿Y qué hace la AC2? Pues transforma la angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Estas sustancias, la angiotensina 1,9 y la 1,7, tienen unos efectos muy concretos sobre los órganos. Tienen efecto vasodilatador, antiinflamatorio, tiene diferentes efectos y en definitiva la AC2 regula, es una reguladora, es una enzima reguladora de la función renal, de la función pulmonar, cardíaca, entre otros. Y entonces se ha observado que el COVID-19 lo que hace es que inhibe esta enzima, la AC2, y como consecuencia hace que tengamos altos niveles de la angiotensina, tanto la 1 como la 2. Entonces lo que hace es que desarrolla un desequilibrio del sistema renina, angiotensina y aldosterona y su consecuente cuadro, que es inflamación, vasoconstricción, retención de sodio, etc. Y además, en consecuencia, los órganos más afectados serían los pulmones, los riñones, el corazón, y por eso hace que haya esa descompensación tan grande a nivel sistémico. Vale, con toda esta información sí que a lo mejor podemos tener un poquito más de luz de por qué afecta principalmente a estos órganos y no afecta a otros. También es verdad que el virus, al ser tan nuevo, pues al final todos los días estamos descubriendo nuevos hallazgos que poco a poco pues, nos van clarificando un poquito más. Bien, después de ver cómo actúa el virus en nuestro organismo y en nuestras células, vamos a ver cómo se enfrenta a nuestro sistema inmunitario. En diapositivas anteriores hemos visto cómo el virus en general los virus en general se enfrentaban al sistema inmune. Pero ahora vamos a ver este específico, también voy a intentar hacerlo de una forma breve. Antes de explicar esto, sí que me gustaría que quedara claro que frente al COVID-19 y en general para cualquier virus, pero para este en concreto, la mejor manera que podemos hacer para no sufrir estas consecuencias de la enfermedad es tener nuestro sistema inmune fuerte. O sea, un sistema inmune fuerte quizás sea la mejor defensa que podamos tener. Porque a veces evitar el contagio, hay personas que les es muy complicado tomar las medidas necesarias, pues como puede ser personas que estén en continuo contacto con otras por su trabajo, como pueden ser los sanitarios, por ejemplo. Por lo que tener un sistema inmunológico sano puede hacer que pasemos la enfermedad pues, prácticamente sin enterarnos o como un simple catarro, en fin, lo que se le llama los casos asintomáticos. Volvemos a esta diapositiva. Como veis, esta imagen que he escogido y un recorte de un artículo que habla de las características clínicas e inmunológicas, que esto es lo importante, del COVID-19 y lo vemos también que es por COVID-19 moderado o más grave. Lo que se ha podido observar o se ha hecho una hipótesis es que los pacientes graves por COVID-19 tienen una tormenta de citoquinas desmesurada, sobre todo de la interleuquina 6, que por eso causa esa respuesta inflamatoria incontrolable. Si os fijáis en la imagen, en la parte naranja, esa sería la respuesta moderada. Hay una tormenta de citoquinas, se elevan las citoquinas, también la interleuquina 6, pero si os fijáis en la parte roja, las citoquinas se disparan y la interleuquina 6 también, por eso hace que haya una hiperinflamación también en el organismo. Para explicarlo de manera muy sencillita y resumiendo sería, el virus entra en la célula porque nuestro sistema inmune no ha podido neutralizarlo. Entonces las células donde consigue acceder el virus se infectan y mueren. Al destruir estas células, nuestro sistema inmune detecta que hay un daño celular.
entonces estimula a otro tipo específico de células que provocan esa respuesta inflamatoria para evitar que ese proceso. Y ahí es donde se puede empezar a complicar el cuadro. Como comentaba antes Ricardo, a lo mejor muchos de vosotros habéis visto esta imagen de las fases del cuadro clínico del COVID-19, pero es una gráfica muy interesante porque sí que se ha visto que hay 3 fases muy diferenciadas. En la 2 veis también que hay fase 2A y fase 2B. Y a priori puede parecer que no tiene demasiada importancia el que haya fases o que se diferencien, pero quizás es lo más importante para conseguir vencer la infección, porque dependiendo del tratamiento, incluso un tratamiento erróneo en una de las fases puede hacer que empeore la enfermedad. En definitiva, lo que nos quiere decir esta gráfica, vamos a pasarlo para que lo veáis. La fase 1 es la infección temprana, la respuesta viral. Como veis aquí hay una carga viral muy elevada con sus consecuentes síntomas y signos clínicos, pues como puede ser fiebre mayor de 37,5-38, la tos seca, diarrea, dolor de cabeza, linfopenia. En la fase 1, pero quizá esta fase es la más importante porque es donde se pueden hacer esta fase es donde hace que los pacientes, si no se tratan bien, puedan empeorar. También es cierto que en esta fase muchos de esos pacientes evolucionan mejorablemente de forma espontánea. Y esto es un signo, como hablaba antes, de que su sistema inmune está fuerte y está sano. Si pasamos a la fase 2, aquí es donde empieza la fase pulmonar, es donde empieza a disminuir esa respuesta viral y empieza la problemática de la respuesta inflamatoria. Aquí ya empezamos con la hipoxia, con la dificultad para respirar, y cuando pasamos a la fase 3, aquí es la... Perdón. Espera. Que se me ha ido... Ahí. Vale. Cuando pasamos a la fase 3 es la fase de hiperinflamación. Esta fase es la fase más problemática, es lo que hablábamos antes, que tenemos la interleuquina 6 muy elevada, hay una tormenta de citoquinas exagerada y por desgracia pues aquí es donde casi todos los pacientes que están en esta fase están con respiración asistida y en la unidad de cuidados intensivos. Ya puede pasar. Vale. El tratamiento actual que tenemos en España, ¿cuáles son esos tratamientos que están recibiendo los pacientes en la actualidad? Ahora mismo la gran mayoría están tratándose con inhibidores de la interleuquina, como puede ser el tocilizumab, el sarilumab, etc. También puede ser que a lo mejor os suene de oírlo en las noticias o bueno, los que estáis leyendo ensayos o artículos que salen continuamente, se está ensayando mucho con la hidroxicloroquina como inhibidor viral. Muchos de los fármacos que podéis ver en esta diapositiva son ensayos o pruebas que se están realizando con pacientes, pero las conclusiones que llegan los estudios es que actualmente no hay un tratamiento específico para COVID-19. Hay fármacos que pueden ayudar a los síntomas, pero no hay un tratamiento específico. También comentaba antes que como todos los días aparecen informaciones nuevas, de hecho, gracias a las primeras autopsias que se están realizando en Italia, ahora se están haciendo también en otros países, están viendo que a pesar de que es un virus que principalmente ataca al sistema respiratorio, también puede atacar a otras partes del cuerpo y sobre todo a los vasos sanguíneos. Han visto que aparte de afectar a los pulmones, también lo hacen en otros órganos como pueden ser riñones, hígado y corazón. Y es posible que este factor común sea el factor común del COVID-19 sea que ataque también a las células del endotelio, que son las células que recubren el interior de las arterias. Después de hacer estas autopsias, vieron que los fallecidos tenían graves alteraciones en los vasos sanguíneos. Por eso decía que todos los días estamos descubriendo cosas nuevas de este virus. En cuanto al tratamiento, y con esto ya termino,
es posible que también se estén dando corticoides y broncodilatadores a pacientes que sobre todo estarían en el estadio 2-3, cuando empieza esa inflamación, y cuando esa fase inflamatoria ya quizá está instaurada. Sobre todo lo dan en pacientes que tienen antecedentes de asma, EPOC y enfermedades pulmonares. También es verdad que cuando administran estos tipos de medicamentos, la monitorización de la inflamación debe ser muy exhaustiva y más aún cuando se suspende ese tratamiento para que no haya un rebrote. Y bueno, yo creo que con esto ya acabo mi parte. Vuelvo a dar paso a Ricardo para ver los siguientes puntos. Pues es interesante este comentario que hace Elena de los corticoides, porque digamos que los corticoides al principio de la aparición del COVID no se daban, de hecho no se recomendaban, era una cosa que por su naturaleza lo normal es que cuando tú das corticoides baje tu sistema inmunitario, de hecho se usa mucho para inmunosuprimir. Entonces, claro, como había que tener una respuesta viral, no se recomendaban los corticoides. Sin embargo, y de hecho en la fase 1 siguen sin darse y siguen sin recomendarse. Pero como dice Elena, esto es un ejemplo muy claro de cómo el virus hay que abordarlo o la enfermedad hay que abordarla de manera diferente según la fase y el estadio en el que esté. Y en la fase final, cuando ya la carga viral ha bajado mucho o casi ha desaparecido, queda esa hiperinflamación. Y ahí sí hay una serie de pacientes que tienen muy buena respuesta, por ejemplo, al uso con corticoides, ¿no? O sea, pues eso es lo que vamos a empezar a trabajar y a ver ahora, ¿no? Teniendo en cuenta todo este conocimiento, ¿cómo podemos cuidarnos? Entonces, lo primero que debemos un poco, que queremos transmitir es conocimiento sobre cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Porque ya sabemos que no estamos ante una gripe, que al principio, bueno, pues había bastantes voces que comparaban este virus con aquellos de la familia de los virus gripales, ¿no? Pero se ha visto evidentemente que no es como una gripe normal, pero tampoco es una neumonía convencional. Entonces, ¿qué hace este virus, no? Y qué debemos vigilar. Pues como decía Elena ahora, por ejemplo, este estudio, este reportaje que salía en el Washington Post hace muy poquito, hace una semana, la semana pasada, lo resume muy bien. Es decir, allí en Estados Unidos, Mandip Mehra, que es un profesor de medicina en la Universidad de Harvard, lo resumía con esta frase, ¿no? Dice, nuestra hipótesis es que el COVID-19 comienza como un virus respiratorio, de hecho entra por las vías respiratorias y vía pulmonar, pero mata luego como un virus cardiovascular. Y es un poco lo que comentaba Elena, es decir, por la manera de entrar y justamente por utilizar como vía de entrada el AC2, pues trabaja mucho, digamos, focalizado en el sistema cardiovascular, ¿no? Presión arterial, coagulopatías, y al final eso, bueno, pues produce un daño sistémico, ¿no? Entonces, es un virus complejo que vamos a intentar ir desenmarañando gradualmente, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos o factores de riesgo? Eso está sacado del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias español, dentro de su protocolo de información técnico-científica, pues están realmente identificando como factores de riesgo la edad, porque es un virus como muy selectivo, es decir, precisamente porque las personas ya que tienen una edad más avanzada seguramente tienen una sobreexpresión de la enzima AC2 más marcada, pues porque claro, el tejido pulmonar está más envejecido, seguramente hay menos capacidad de oxigenación, con lo cual esa enzima a lo mejor está más expresada, pues son un factor de riesgo. Cuando tienes enfermedades pulmonares crónicas, ya sea asma o eres fumador, pues también te ocurre lo mismo, ¿no? Cuando eres una persona con afecciones cardíacas, pues también tienes mayor factor de riesgo porque esa enzima AC2 está muy presente en todo el tejido endotelial y en el endocardio, ¿no? Y, por supuesto, si tienes alguna patología o algún tratamiento que suponga que tu sistema inmunitario está deprimido, ¿no? Es decir, puedes tener desde una leucemia, por ejemplo, a simplemente
por ejemplo, estar con tratamiento de corticoides de manera ya prolongada en el tiempo. Y eso hace que tengas tu sistema inmunitario pues, deprimido o en tratamientos a lo mejor de cáncer. La obesidad, la diabetes, la enfermedad renal también son factores de riesgo y más adelante veremos por qué la obesidad y la diabetes también intervienen y son factores o sea, vamos a comprender por qué, cuál es el mecanismo por el que digamos, esos dos cuadros también son factores de riesgo. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto nos encontramos? Pues este estudio que os pongo aquí es el que comentaba Elena, de unas autopsias que hicieron a fallecidos por COVID-19 en el norte de Italia, 38 casos, y realmente lo que estudiaron los pulmones, en concreto los pulmones y cómo se encontraban los pulmones, y realmente lo que se vio fueron pues todas las características y cualidades de haber tenido una enfermedad alveolar difusa, es decir, la congestión capilar, la necrosis de neumocitos, la membrana hialina, el edema intersticial, en fin, todo esto, ¿no? Que es muy normal. Pero el hallazgo principal y común en todos los casos, porque luego en algunos casos podía aparecer más una cosa, en otros otros, pero lo que se encontraron como sorprendente y común en todos ellos fue la presencia de trombos, de microtrombos, en todo el tejido capilar. Y entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque todos los sistemas y los órganos que ha mencionado antes Elena, riñones, el hígado, que también tiene mucha presencia de AC2, por supuesto el tejido vascular, los pulmones, el sistema intestinal, todos ellos tienen mucha presencia de AC2 y a la vez es donde hay un gran intercambio de nutrientes o de oxígeno a través del tejido capilar, ¿no? Entonces, por eso no podemos llegar a entender realmente por qué este virus podría ser, no sé, lo que llamamos un virus sistémico, es decir, que precisamente por atacar o por actuar en estos terrenos que están presentes y que son comunes a varios sistemas, según nuestra tendencia y nuestra constitución, a lo mejor el fallo nos puede venir por un sitio o por otro. En esta diapositiva lo que pretendemos pues mostrar un poco es esto, ¿no? Es decir, es un virus que entra por la vía pulmonar, aquí infecta en primer lugar a los neumocitos. En el pulmón, obviamente, hay una gran expresión también de la enzima AC2 y hay un intercambio con la sangre de oxígeno, de manera que el virus pasa al torrente sanguíneo en ese momento y empieza ya a afectar a todo el tejido vascular, ¿no? Al endotelio en este caso y al sistema renina-angiotensina que comentaba antes Elena. Y acaba llegando a los riñones, donde también hay mucha expresión de AC2 en el epitelio renal, ¿no? Y además es donde se empieza a regular todo este sistema renina-angiotensina en el riñón. Todo este cuadro, además, se ve, digamos, también agravado por la respuesta inmune cuando es desregulada, es decir, cuando se produce una respuesta inmune muy exagerada que nos lleva a decir, a lo mejor a nivel macrofágico con la vía TH1, digamos, con las citoquinas TH1 que son las inflamatorias y además agravado por el cuadro de coagulopatía del que estamos hablando, ¿no? Y que se ha observado en las autopsias de los pacientes de Italia. Entonces, por eso es por lo que a lo mejor nos estamos haciendo la pregunta de si realmente estamos ante un virus sistémico, ¿no? Pues llamarlo de una manera que nos entendamos, ¿no? Teniendo en cuenta esto, la complejidad que estamos viendo en el virus, la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos cuidarnos, ¿no? Porque partimos del hecho de que cada persona es la que mejor se conoce, ¿no? Aunque a veces sabemos que no es así, pero bueno, si no nos conocemos nosotros, nos conoce nuestro médico, nuestro terapeuta, nuestro naturópata al que solemos acudir. Pues en este paper que conoceréis también, que habéis visto a lo mejor alguno, lo he elegido porque nos muestra muy bien
tres tipos de respuestas, inmunitariamente hablando, que podemos tener según cómo esté nuestro sistema inmune o cómo, digamos, nos cuidemos, ¿no? En esta primera, esto está sacado de todos los estudios que veréis o toda la información que pongamos, os vamos poniendo abajo siempre en algún punto la fuente para los que tenéis inquietudes y curiosidades que podáis profundizar y ahondar por vosotros mismos, ¿no? El primero de los tres, de las tres respuestas es una respuesta inmunitaria temprana en fase 1. Es decir, en cuanto entra el virus, nuestro sistema está preparado y con capacidad para responder vía esos interferones que comentaba Elena anteriormente y empezar a neutralizar la infección viral, ¿no? Como consecuencia de haber empezado pronto esa respuesta inmunitaria, el proceso inflamatorio posterior es menor. Es decir, hay un equilibrio entre la respuesta inmunitaria inflamatoria y la respuesta inmunitaria antiinflamatoria, que se hace entre, digamos, las citoquinas y un tipo de citoquinas, las TH1, que luego veremos más adelante, que son las inflamatorias, y las TH2, que son las antiinflamatorias, y entre ellas se regulan. Si nuestro sistema inmune está fuerte y está bien equilibrado, tiene esa capacidad de modular. Si no lo está, podemos caer en la segunda respuesta, que es la respuesta inmunitaria tardía en fase 1. Es decir, a lo mejor no nos hemos cuidado, nuestro terreno está acidificado, no somos personas que a lo mejor tomemos complementos nutricionales que trabajen esa capacidad de respuesta modulada del sistema inmune y resulta que caemos en la infección, empezamos a tener los primeros síntomas al cabo de los a lo mejor 3-4 días de haber estado infectados y cuando empezamos a ver los síntomas, el primer día pensamos que puede ser algo, no sé, un simple resfriado o una tos y no le damos importancia y reaccionamos al segundo o al tercer día de la infección. Y empezamos a tomar a lo mejor productos que nos levanten las defensas. Pero tenemos un terreno que ya hemos visto que no estaba bien preparado. Pues lo que está ocurriendo en estos casos, cuando llegamos tarde a la respuesta inmunitaria, pues es que se desatan lo que Elena ha comentado y explica muy bien antes, que es la tormenta de citoquinas. Es decir, las citoquinas dominantes son las TH1 y no sabemos todavía, no sabemos muy bien por qué esa respuesta es tremendamente exagerada, ¿no? Y entonces se produce, son los casos más graves, porque justo a continuación se entra en una fase 2 en la que se desarrolla un cuadro inflamatorio muy severo, ¿no? Y donde el daño pulmonar es muy grave y realmente son los casos que luego vemos que acaban entrando seguramente casi todos en UCI o con unas convalecencias largas, ¿no? Luego estos casos además también tienen una recuperación posterior muy lenta en el tiempo. Hay un tercer caso que también se está viendo y que, bueno, son los que llamamos asintomáticos, en los que no hay respuesta inmunitaria, no hay respuesta vía interferón. Es decir, el paciente o la persona se infecta, tiene una carga viral alta, más alta que en el primero de los casos, porque no hay respuesta inmunitaria, pero al no haber respuesta inmunitaria, tampoco hay proceso inflamatorio posterior. Es decir, lo puede pasar mal al principio, con la fase viral, pero al no haber respondido, tampoco hay proceso posterior, con lo cual no se complica en exceso el cuadro. Es decir, en esto no nos vamos no vamos a profundizar mucho porque son casos que también hay que investigar por qué ocurre esto, es decir, no hay mucha investigación al respecto y para nosotros realmente lo que buscamos para cuidarnos bien es poder tener nuestro sistema inmune preparado para que responda de esta manera, para que responda de una manera, primero, temprana, es decir, que incluso si nosotros tomamos digamos, nos cuidamos diariamente, en el momento en que el virus nos pueda alcanzar, estaremos ya preparados para abordarlo. Nuestro sistema inmune estará preparado para abordarlo. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué tenemos que cuidarnos? ¿O qué nos puede ayudar a cuidarnos? ¿Y cuándo tenemos que recurrir a ello, ¿no? Porque hemos visto que no todas las fases la patología
tiene una dinámica igual y entonces no en todas las fases nos va a venir bien lo mismo, ¿no? Por ejemplo, de las 3 fases que tiene la enfermedad, nosotros realmente pensamos que hay una fase previa que ya en el contexto en el que nos encontramos y en el que sabemos que nos vamos a tener que desenvolver a partir de ahora, es decir, el virus va a seguir ahí, el virus no se va a ir, tenemos que aprender a integrar nuestra vida con la presencia de ese virus, como ha hecho el ser humano durante miles de años, pues vamos a ver qué hábitos saludables nos pueden ayudar para simplemente que esa convivencia se pueda dar, ¿no? Pues a esto le llamamos fase 0, fase de prevención. Esto ya es nuestro argot, no es argot oficial, esto es como le llamamos nosotros. En esta fase 0, fundamental la dieta. Dieta baja en carbohidratos y azúcares. ¿Por qué? Pues porque, por lo que hemos comentado ya a lo mejor en alguna pequeña reseña, ¿no? Porque a nivel inmunitario existen 2 vías de respuesta macrofágica, ¿no? La M1, los macrófagos M1, que tiene una respuesta proinflamatoria, ¿no? A través de las citoquinas Th1, o los M2, los macrófagos M2, que tienen una respuesta antiinflamatoria, pro-antiinflamatoria a través de o vía Th2, ¿no? Para que el mecanismo de funcionamiento de los macrófagos es cuando la primera respuesta, la rápida, la inmediata, cuando veo presencia de patógenos en el cuerpo, ¡pum!, rápidamente los M1. Los M1 tienen que salir lo más rápido posible a actuar. Y para eso, ¿de dónde sacan esa energía? Pues de la glucosa, del azúcar. Es lo que más rápido encuentra el organismo cuando tiene que tener una respuesta rápida. Y tiene que ser así, es decir, si queremos pues, esa rapidez, esa reacción inmediata, tenemos la naturaleza es sabia y esa es la vía que nos ofrece, ¿no? Cuando ya esa respuesta inmediata alcanza un nivel inflamatorio que empieza a ser alto, entran en juego los M2 y la Th2, de manera que neutralizan esa actividad inflamatoria, porque ellos son justo lo contrario, ¿no? Son pro-antiinflamatorios. Y se produce ese equilibrio, y esto es lo que se llama la modulación del sistema inmune. Estos Th2, para que Th2 pueda entrar en juego, es necesario que no haya mucha actividad o que no haya actividad glucolítica ni anabólica. Es lo que llamamos flexibilidad metabólica, es decir, a través de los cuerpos cetónicos, de la beta-oxidación, de quemar las grasas, ¿no? Th2 saca la energía de ahí, no del azúcar, sino de las grasas. Entonces, por eso, si tenemos el nivel glucolítico bajo, pues Th2 puede modular más fácilmente, ¿no? Y ahí tenéis el estudio donde se habla muy bien de esa plasticidad macrofágica y cómo es fundamental para mantener los niveles de salud óptimos. Con lo cual, la dieta, fundamental. Si hablamos de hábitos saludables, es algo que siempre tenemos que tener muy presente. Y en este sentido, pues una dieta cetogénica es más adecuada que una dieta rica en carbohidratos. El ejercicio básico, esos niveles de glucosa también están regulados por el ejercicio moderado, no tiene por qué ser un ejercicio intenso, pero ese ejercicio, si mantenemos esa rutina periódica, nos va a venir también muy bien. Nuestro cuerpo va a estar en mejores condiciones siempre para tener esa modulación, dormir un mínimo de 7 horas. A ver, esto ya también hay estudios que te hablan de la importancia del sueño a la hora de mantener la salud y de cómo la melatonina ejerce esa acción antiinflamatoria estimulando la respuesta M2. Con lo cual, cuando estamos además en una situación de estrés sostenido en el tiempo, laboral, personal, a nivel emocional, es decir, que nos hace tener un mal descanso o estar en un ritmo diario de trabajo, de actividad alto, pues esto es un factor también de riesgo para que nuestra respuesta inmunitaria sea una respuesta inflamatoria, proinflamatoria. También se está hablando mucho de la necesidad de tener óptimos niveles de zinc, de vitaminas A y D, digamos, de manera preventiva. Recordad que estamos en fase 0, ¿no? Por su actividad y su implicación precisamente en la respuesta inmune y en el sistema inmunitario. Y qué podemos o qué sugerimos, por supuesto, también no podía faltar, ¿no? Por nuestra parte,
pues complementarnos también con nutrición, ¿no? Con nutrición digamos, basada en hongos medicinales. ¿Por qué? Porque trabajan esa inmunomodulación, no son estimuladores del sistema inmunitario, son moduladores del sistema inmunitario, con lo cual es la mejor herramienta para tener un sistema inmunitario que tenga ese equilibrio M1, M2. Nosotros lo hacemos a través de la línea carotitaque, que tiene su base en los hongos medicinales, ¿no? Y que combinamos además esos hongos con digamos, conocimientos también ayurvédicos para que tengan esa acción más óptima dentro de nuestro organismo. En esta fase 0 queremos hablar especialmente del Cordyceps sinensis. ¿Por qué? Pues quizás es que nos parezca el hongo que en principio no nos puede faltar en ese acompañamiento de la prevención. Primero porque es un hongo que ha demostrado tener tener acción antiviral, es decir, la cordycepina, uno de sus principios activos, implica la replicación del virus al interrumpir la copia de ese ARN viral, ¿no? Con lo cual es quizás un elemento básico, ¿no? Y fundamental para tenerlo. Pero es que además también tiene una serie de cualidades que nos van a ayudar en el día a día. Es antitrombótico, ¿no? Aumenta el nivel de ATP, es decir, con esta situación y con la respuesta inmunitaria que el cuerpo necesita, hay un consumo de ATP brutal, con lo cual tener en ese sentido un complemento que nos está ayudando en esa producción de ATP mitocondrial, pues es básico. Pero es que además este hongo especialmente tiene una cualidad muy, muy destacada, que es que mejora la saturación de oxígeno en sangre. Y como precisamente uno de los síntomas en los que vamos a caer cuando cojamos el virus es la hipoxia, es uno de los síntomas que se ha visto en todos los cuadros, el Cordyceps precisamente va a hacernos de refuerzo en ese terreno, con lo cual va a ayudar a que no se agrave el cuadro. Y por supuesto tiene toda esa acción inmunomoduladora que decíamos antes, pero es que además es muy rico en zinc y en selenio, que son dos, por ejemplo, de los minerales que se están diciendo o se está comentando que no debe faltarnos en el organismo para tener una respuesta adecuada. También en fósforo, cromo, potasio, por ejemplo, para la bomba sodio-potasio, que también se va a ver afectada en este proceso. Vitaminas del grupo B y del grupo E, antioxidantes y para regular el sistema nervioso, adaptógeno, que no olvidemos que estos procesos que vamos a vivir van a venir acompañados de mucha preocupación y en algún caso incluso ansiedad o estrés, ¿no? Entonces, este hongo nos parece básico dentro del protocolo que tengamos de suplementación, que no nos falte, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando ya entramos en fase 1? ¿Con qué podemos ayudarnos? ¿Qué tenemos que quitar de lo que hacíamos antes o qué tenemos que poner? Es decir, ya hemos recibido la carga viral. En este momento ya empezamos a tener los síntomas de fiebre, de tos. Espaciar las comidas, por ejemplo, puede ser una ayuda muy importante para disminuir la actividad glucolítica y anabólica y favorecer la reacción macrofágica de los M2, ¿no? Pero es que además es algo que el cuerpo nos pide. Seguramente cuando habéis pasado una gripe, una enfermedad, estáis con fiebre, es que el cuerpo os pida comer poco, ¿no? Pues ya sabemos por qué, ¿no? Es decir, porque precisamente esa baja actividad glucolítica favorece la reacción antiinflamatoria, ¿no? El dormir más tiempo también es algo que nos pide el cuerpo cuando estamos con fiebre y tiene su explicación, es decir, esa melatonina también va a tener, va a activar esos mecanismos y esas rutas pro-antiinflamatorias, ¿no? El zinc, cuando ya entramos aquí en esta fase, a lo mejor conviene incluso tener una suplementación específica de zinc, es decir, cogernos un suplemento y que a lo mejor nos permita tomar una dosis de unos 15 miligramos 3-4 veces al día, ¿no? Porque en esta reacción inmunitaria se va a consumir muchísimo zinc. Entonces, lo que se está viendo es que, de hecho, en estos pacientes que ya, digamos, cursan la enfermedad, se ve muchas veces que los niveles de zinc están muy bajos,
porque ha habido mucho consumo de zinc, ¿no? Entonces, en esta fase, cuando ya estamos en la respuesta inmunitaria a la infección de virus, suplementarnos en zinc nos puede venir muy bien. Aquí vamos a eliminar las vitaminas A y D, porque estas vitaminas también sobreexpresan el AC2. Y si bien esto es una cualidad que nos pueda venir bien más adelante, en esta fase, que es cuando está entrando el virus en nuestro organismo, sería como abrirle más puertas de entrada. Con lo cual, aquí los especialistas recomiendan eliminar la toma de la ingesta de vitaminas A y D. En esta fase no interesa. No interesa porque nos puede, digamos, aumentar la carga viral, ¿no? Pero sí que interesa, por ejemplo, tomar omega 3, ¿no? EPA y DHA, para favorecer también, porque son fundamentales en los mecanismos de respuesta antiinflamatoria y solemos tener carencia nutricionalmente a nivel habitual en la población. Lo normal es tener carencia de los omega 3, ¿no? Sí, solemos tener omega 6, pero omega 3 solemos carecer de ellos. Y por supuesto, recomendamos que si venimos de una fase previa en la que nos hemos estado trabajando y complementando con córdices, aquí podemos empezar a introducir algún hongo de refuerzo para aumentar el espectro de respuesta inmunitaria, ¿no? Y trabajar esa acción inmunomoduladora, ¿no? Y mantenerlos hasta el día 3, 5 desde la aparición de los primeros síntomas, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, hongos como el reishi, el maitake, el shiitake, el chori. Son hongos que tienen betaglucanos muchas veces complementarios, no suelen tener a lo mejor los mismos betaglucanos unos que otros, de manera que tomarlos de dos hongos de manera pues, conjunta enriquece mucho la acción inmunomoduladora del organismo. Son también muy ricos algunos de ellos en vitamina C, en vitamina D, en zinc, en magnesio. Y el chori especialmente, por ejemplo, tiene un tropismo muy marcado sobre pulmón y riñón, con lo cual, y sobre el sistema linfático, con lo cual pues puede ser un hongo muy interesante para aprovechar ahora y desde luego en las fases posteriores no debería faltar, ¿no? Os dejamos también algo de literatura para los que queráis a lo mejor profundizar en las propiedades terapéuticas de los hongos y en su cualidad inmunomoduladora para que podáis profundizar por vosotros mismos. Porque el vídeo va a quedar colgado en YouTube durante un tiempo, con lo cual podréis recurrir a él, ¿no? Esta está... Ah, bueno, sí. ¿Qué ocurre en la fase 1 si llegamos tarde? Es decir, no nos hemos cuidado y nos pilla el toro, como se suele decir. Pues, hombre, por lo menos recomendamos algunas de las cosas que hemos hecho antes, que son para favorecer la respuesta proinflamatoria, que no falte, ¿no? Espaciar comidas, dormir, el suplementarse con zinc, el no tomar las vitaminas A y D, por supuesto, los omega 3, y en lugar de trabajar a nivel de sistema inmunitario, porque podríamos, desde luego, decir, el sistema inmunitario vamos a estar favoreciendo, ¿no? digamos, la aparición de interferones, ¿no? Y como el terreno no lo tenemos preparado, seguramente nuestra respuesta vaya a ir más por la vía del TH1, es decir, inflamatoria. Por eso a lo mejor interesa en este momento, si nos ha pillado tarde, si hemos respondido tarde, si no nos hemos cuidado, si no tenemos el terreno debidamente alcalinizado y preparado y el sistema inmunitario listo para tener esa respuesta vía TH2, pues hay otra vía para abordar digamos, neutralizar el virus, que es vía oxidantes. Y como oxidantes, pero esto siempre lo recomendamos de la mano de un terapeuta que conozca estas vías y estos procesos, ¿no? Por ejemplo, la ozonoterapia. La ozonoterapia es súper práctica, ¿no? Es uno de las mejores vías para frenar el virus. Es decir, destruyen la barrera lipoproteica del virus, con lo cual lo inactivan, por así decirlo, ¿no? De manera que la respuesta inmunitaria tampoco tiene que ser ya tan grande, ¿no? Entonces, hay clínicas que están ya, digamos, practicando la ozonoterapia, o por ejemplo la vitamina C, vía directamente en sangre, a dosis altas, a dosis a lo mejor de 1 gramo
por kilo de la persona, es decir, vía venosa, endovenosa, porque ahí la vitamina C, que es una vitamina antioxidante, empieza a tener una acción oxidante, ¿no? Y hay determinados hospitales y clínicas que están recurriendo a la vitamina C vía venosa, pero claro, eso no es algo que podamos hacer nosotros en nuestra casa. Y la ozonoterapia, pues, en principio, tampoco, porque hablamos de ozonizar la sangre de la persona. Sí podemos usar, por ejemplo, la alicina, ¿no? Estabilizada, que es el ajo. Un ajo machacado, dejándolo 10 minutitos al aire para que se active el principio activo y tomar un ajo cada día, ¿no? Un par de ajos. El ajo también, la alicina, destruye también la capa lipoproteica del virus, ¿no? Y hay otros oxidantes de los que habréis oído hablar, pero siempre estos, los oxidantes oxidan la barrera lipoproteica del virus, pero claro, oxidan también todo lo demás. Entonces, por eso, no a todo el mundo le viene bien este abordaje vía oxidantes en cualquier momento, porque la constitución de cada uno puede ser diferente. Por eso recomendamos que esto siempre se haga de la mano de un profesional, ¿no? Que te conozca bien y que pueda recomendarte cómo, con qué y cuándo, ¿no? Fases 2 y 3. Aquí ya empieza la respuesta, la fase pulmonar y la respuesta inflamatoria, ¿no? Es la fase que ha comentado Elena, la vamos a agrupar en dos, porque ya estamos dando por hecho que la carga viral ha bajado, que ya está bajando, es decir, ya ha dejado de entrar el virus en el cuerpo, con lo cual la relación, la manera de relacionarnos con el AC2 va a ser diferente, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí en esta fase de distinto? Pues, por supuesto, también facilitar la acción antiinflamatoria, ¿no? Ya que la carga viral es mínima, habría que ayudar facilitando lo que llamamos antes la flexibilidad metabólica, ¿no? Y aquí el ayuno intermitente, que nos encontramos en mejores circunstancias, la fiebre también habrá bajado, el ayuno intermitente será de gran ayuda, ¿no? Todas las terapias ancestrales hablan del ayuno como una de las grandes prácticas terapéuticas para mantenerse sano, porque favorece mucho toda esa respuesta pro-antiinflamatoria a nivel sistémico, ¿no? Ayudarnos con antioxidantes. Por ejemplo, es decir, vamos a tener en cuenta que cuando ese proceso inflamatorio se dispara, vamos a tener una gran cantidad de radicales libres circulando por nuestro organismo y haciendo un daño celular a los diferentes tejidos. Entonces, aquí antioxidantes, los que tengáis equipos de hidrogenación en casa, por ejemplo, de hidrógeno molecular, es muy, muy, muy recomendable porque es quizás la molécula más pequeña la que llega mejor a entrar a penetrar en todos los tejidos y a nivel celular. Entonces, el hidrógeno celular, los que tengáis equipos de hidrogenación, recurrir a él en esta fase, porque os va a ayudar muchísimo a acelerar el proceso de recuperación. En su defecto, glutatión, por ejemplo, acompañado de N-acetilcisteína para mejorar su biodisponibilidad, vitamina C. La cúrcuma, por ejemplo, también puede ser una cúrcuma liposomal, puede ser un buen complemento para ayudar en ese proceso inflamatorio. Recuperamos aquí las vitaminas A y D y los omega 3 a razón de 2 gramos de EPA y 1 de DHA al día. La melatonina es una fase en la que podemos suplementarnos de manera extra con melatonina o con algún complemento que favorezca la síntesis de esa melatonina, como puede ser el 5-HTP. Y aquí recomendamos también nosotros el uso de elixires Brahmi y Calinimi. ¿Por qué? Pues por su alto contenido en resveratrol. Tenemos muchísimos casos reportados de pacientes con patologías degenerativas vasculares, ¿no?, que han mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque favorece la vasodilatación y sobreexpresan el AC2, en este caso. Y en esta fase ya es muy, muy adecuado. Es decir, no tenemos la carga viral presente, con lo cual no nos importa si no tenemos ningún inconveniente en sobreexpresar AC2. Porque la prioridad aquí es empezar a mejorar el daño en el tejido endotelial y pulmonar. Este estudio, por ejemplo,
que tiene fecha de 27 de abril del 2020, revisa algunos de los estudios clínicos realizados, ¿no? Es una revisión. Y subraya, es muy extenso, se centra un poco en estudiar todos los mecanismos que digamos, circundan alrededor del AC2, ¿no? Y subraya como muy interesante la función del resveratrol para desactivar precisamente ese exceso de angiotensinas que comentaba Elena anteriormente, ¿no? Entonces, y para neutralizar ese daño orgánico que se está produciendo en los tejidos. El estudio también subraya, por ejemplo, que por un lado, inhibir la inhibición de la renina-angiotensina conduce a la regulación positiva de AC2, es decir, atenúa el síndrome respiratorio agudo, la miocarditis, en pacientes infectados en COVID-19, pero, por el contrario, lo que dice también el estudio es que al haber mayor expresión de AC2 puede facilitar el acceso del virus de COVID-19 a la célula. Pero, en este caso, como estamos recomendándolo en la tercera fase, cuando ya la carga viral ha desaparecido, aquí entonces sí es adecuado utilizar el resveratrol. Es decir, no lo haremos nunca en la primera fase, pero sí a partir de la 2B y la 3. En ese sentido, pues queríamos compartir con vosotros todo un abanico de productos que nos van a ayudar en lo que llamamos la fase 4. La fase 4, que también es algo nuestro, es la fase de recuperación posterior, es decir, cuando alguien ha pasado la patología, haya necesitado ingreso hospitalario o no lo haya necesitado, pero con más razón se ha necesitado ingreso hospitalario, cuando una vez que le dan el alta, lo que le queda por delante realmente es una recuperación que muchas veces no va a ser larga. Los tejidos que han sido dañados son tejidos delicados y a nivel pulmonar esa regeneración no es rápida, hablamos de meses de regeneración, ¿no? Una neumonía necesita de un periodo largo de recuperación, ¿no? Pero también vemos que ha habido daño vascular, ¿no? Y en diferentes órganos, con lo cual tenemos que empezar digamos, a centrarnos en mejorar, por un lado, a nivel físico y energético, porque hemos acabado también agotados, y en ese sentido hay hongos que nos van a ayudar, por ejemplo, como el chori, que trabaja muy bien a nivel pulmonar para regenerar ese tejido pulmonar y renal, y que el sistema linfático actúe también muy bien y de manera equilibrada. El metica también trabaja muy bien, nutre mucho el tejido pulmonar, con lo cual van a ser dos productos que nos van a ayudar mucho en ese terreno para la recuperación del tejido pulmonar, los que hayan tenido esa agravación específicamente en ese sistema. El Brani y el Carinimi para el terreno más bien la microcirculación, es decir, si hemos tenido, ya traíamos a lo mejor una predisposición a que ese fuese un punto débil nuestro, van a favorecer la vasodilatación, van a favorecer la fluidez de la sangre y a regenerar ese tejido y esos capilares que pueden haberse quedado obstruidos con los microtrombos, ¿no? Y nos ayudarán a recuperar una normalidad en ese terreno, ¿no? Que también tiene repercusión luego al final en el sistema nervioso, ¿no? Y en ese sentido son dos productos que nos encajarán muy bien, ¿no? Y de cara a mejorar la vitalidad, la oxigenación y la fatiga, y por su efecto pues también muy antioxidante, el chaga, que es un hongo muy, muy, muy interesante en ese sentido y muy desconocido. Y por supuesto el elixir del sol, que tiene mucho tropismo sobre el sistema cardiovascular y renal. Y además trabaja muy bien a nivel inmunitario, sobre todo algo que vamos a necesitar, que es ese empuje vital y, digamos, para recuperar el entusiasmo por el día a día, ¿no? Y por supuesto el Cordyceps, que hemos hablado también al principio de él como el hongo para trabajar desde un principio, de una fase cero de prevención, pues ahora también cobra especial fuerza para ayudarnos a recuperar esa oxigenación que sobre todo los pacientes que hayan tenido un cuadro de hipoxia, también poco a poco esa recuperación va a ser lenta, necesitarán un complemento que les enriquezca, ¿no? El Cordyceps también está muy recomendado, ¿no? Pero también creemos, y lo estamos viviendo los que hemos pasado este proceso
y tenemos personas cercanas pasándolo, que hay un terreno que hay que recuperar, ¿no? Y es el terreno emocional y mental. Y aquí realmente también tenemos mucho que aportar en ese sentido, o herramientas de las que podemos tirar, ¿no? Un Melisanti, el Yatamansi, si especialmente trastornos el sueño para personas jóvenes, el oro blanco nos va a ayudar a poner ese orden, sobre todo a nivel neuronal, a nivel nervioso, a nivel de toma de conciencia y de procesar toda la información del trauma que hemos vivido, porque no olvidemos o tengamos presente que esta situación que estamos viviendo no es una situación normal. Seguramente en nuestra generación no hemos vivido una situación como estas ninguno, y tiene todos los ingredientes para tener un efecto traumático en todos nosotros. Los más jóvenes se recuperarán de ese trauma seguramente sin darse cuenta. Los que ya vamos teniendo una edad, esa resiliencia del sistema nervioso, esa resiliencia frente al estrés ya se empieza a perder y seguramente dejará secuelas. Entonces esas secuelas son las que hay que trabajar, y el oro blanco es un producto que lo trabaja muy bien, ¿no? Acompañado de un Yatamansi hace muy buena combinación, ¿no? El Reishi es el hongo que le llaman del Zen, ¿no? El hongo de la serenidad, ¿no? Entonces dentro de los hongos es el más completo porque nos ayuda a nivel inmunitario, a nivel inflamatorio, es el hongo de todas las, digamos, de todas las itis, el hongo pro antiinflamatorio por excelencia, y el Tripto Relax, ¿no? Que es el último producto que además incluye el 5-HTP en su formulación, que nos puede ayudar también a descansar mejor, y sobre todo ya para personas mayores de 50 años, que esa melatonina ya no la producimos de manera endógena con la misma facilidad que la produce una persona joven, pues en lugar de un Melisanti, igual necesitamos recurrir a un Yatamansi, pues necesitamos complementarlo con el Tripto Relax, ¿no? O ambos dos, ¿no? Entonces consideramos realmente importante no olvidar este terreno emocional y mental que nos ha provocado este cuadro. Bueno, nos vamos a ir acabando ya porque se nos ha ido más allá de lo que pensábamos que duraría una horita, nos hemos pasado un poco. Vamos enviando si hay alguna pregunta que hayáis tenido algunos. En principio parece que no. Y la reflexión final, ¿no? Que decíamos al principio, estoy seguro que todos y cada uno de nosotros estamos haciendo internamente esta reflexión, es decir, ¿por qué nos viene o por qué ha ocurrido esta epidemia en este momento, o esta pandemia? ¿Y cómo va a ser la vida después, ¿no? Pues a nosotros, o a mí particularmente, pero también puedo decir un poco en el entorno de Giran Yagarba, queremos que esto nos está llevando a un punto de toma de conciencia. Toma de conciencia personal, individual, de cada uno, pero también como conjunto, como humanidad, ¿no? Porque al final todos somos uno. Y esa toma de conciencia creo que nos está llevando un poco a pararnos y a reflexionar y a meditar sobre qué somos, quiénes somos, dónde estamos, y nos está mostrando la gran interdependencia que existe en esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Es decir, estamos viendo que ahora, en la mayor crisis que hemos vivido esta generación, resulta que la naturaleza está espectacular. Los cielos están más limpios que nunca. Se han vuelto a ver ese azul de cielo que a lo mejor veíamos de niños en alguna ocasión y que a lo mejor hacía lustros y décadas que hayamos dejado de ver. El cielo está espectacular. El agua de la lluvia de esta primavera, una primavera con una abundancia increíble. Unas lluvias constantes, moderadas, como también eran antiguas. Los animales, pues campando a sus anchas por todas partes. La contaminación en ciudades como Madrid, por ejemplo, que es una constante, pues Madrid, los que tenemos oportunidad de estar por Madrid en esta época, yo creo que no he visto el cielo así, tampoco, jamás, ¿no? Es decir, creo que la reflexión que al menos a nivel personal nos está generando esto, pero que estoy seguro que a todos en mayor o menor medida se nos mueve por dentro, es pues que tenemos que cambiar nuestro posicionamiento realmente
ante el mundo, ante el planeta, ante nosotros mismos, ante nuestros semejantes y ante todos los seres que convivimos en esta nave espacial, ¿no? Como dicen algunos, que viaja por ahí por el universo. Y cómo ese relacionamiento tiene que ir cambiando desde esa toma de conciencia que debemos hacer, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que el escenario en el que nos estamos moviendo va a cambiar, y va a cambiar precisamente por las nuevas tecnologías, ¿no? Que ya estamos viendo que han cobrado un protagonismo también extraordinario. Entonces, para mí lo resumiría en dos cosas, ¿no? Esta reflexión, conciencia de la interdependencia de todo, y nuestra acción ahí tiene repercusión en el resto del planeta, y cambio en el relacionamiento social y con los demás. Y para terminar, pues si hemos empezado con Abraham Lincoln, pues vamos a terminar también con el señor Lincoln. Esta frase que también me encanta, ¿no? El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Y no lo digo solamente a nivel profesional, sino como un ingrediente vital, enriquecedor en nuestra vida. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Creo que sí que sin haber ninguna pregunta, pues, bueno, pues el vídeo quedará colgado en YouTube y podréis en nuestro canal de YouTube, y también lo colgaremos cuando tengamos las modificaciones listas en la página web, pero a través del canal de YouTube lo podréis recuperar tantas veces como necesitéis. Pues aquí seguimos en línea yo, nos mandamos un abrazo a todos. Muchas gracias por todo, por estar ahí y hasta la próxima. Pues eso, hasta la próxima. Cuidaros mucho, ahí fuera. Un abrazo.